Vale, muchas gracias. Sí, siempre les vamos, les cuento, ¿no? Siempre les vamos a preguntar en todas las sesiones, gracias ahí al equipo por estar pendiente, porque pues es importante siempre tener su consentimiento de que no hay ningún problema para grabar, además de que estas grabaciones también van a servir para las personas que en dado caso por sus diferentes ocupaciones o responsabilidades no puedan asistir en el momento de la sesión, pero que después puedan poder acceder al material como la grabación, la presentación y demás material adicional para poder adelantarse y ponerse al día y pues formarse. Entonces, pues nada, contarles eso también. Entonces, bienvenidos a la Escuela de Monitoreo Ambiental Comunitario, una de las escuelas de Paz Verde. Voy a compartir, vamos a compartir tanto por el chat de esta llamada como por el chat del grupo del WhatsApp el formulario para el registro de la asistencia a esta sesión para que puedan, por favor, diligenciarlo. Recuerden que este proceso de escuela se certifica y esto depende pues de una asistencia mínima del 80% de las sesiones, así que no olviden hacer el registro de su asistencia de manera individual. Bueno, pero pues como yo siento que estamos un poquito callados, me gustaría que pudiéramos interactuar un poquito más, que pudiéramos conocernos con quienes están llegando, con quienes ya estaban. Y quien quiera pueda empezar presentándose diciendo qué planta, animal o algún otro componente de su territorio ambiental quiere monitorear en esta escuela, cuál es el interés de ustedes para participar en esta escuela y que nos puedan decir eso, ese animal, esa planta o ese otro componente de la naturaleza del ambiente que ustedes quisieran monitorear. Así que, ¿quién quisiera empezar? Diana tiene levantada la mano para que puedas participar. Sí, de acá de Azobajito, el turismo comunitario, nos gustaría el manglar. Gracias. Súper buenas tardes, don Héctor. Entonces, a ver, de un momentito, yo aquí anoto el bajito, manglar. También está Mabel Quintero. Sí, muy buenas tardes desde la región del Pato, Balsillas. ¿Mm? A mí me gustaría cuidar pues las abejitas. Trabajo con ellas. Qué chévere. Ah, súper. ¿Y tú de qué organización eres? ¿Eres de Yancot. AMCOP o...? Yancot, Ah, sí. listo, listo. O Eh, sea, ya trabajas con abejas Sí, señora, las actualmente. dos. Api y Melipona. Ah, súper. Vale, qué chévere que estés acá en el espacio también. Vale, gracias. Ujú. el señor Manuel Andrés. Sí, buenas. Buenas, Buenas. buen día para todos. Desde Valsillas, Caquetá. Mi nombre es Manuel Andrés Bocacá Garzón. Y en este momento, Valsillas como tal está rodeado por 3 parques naturales. Pues la intención es empezar en el monitoreo de esas áreas. ¿Pero tienes algo en específico? Sí, No, en el momento no, digámoslo así, estamos más por estudio, entonces en el momento no tengo nada específico como tal. ah, bueno, súper. Eso está también muy bien. No importa si no tenemos muy claro en este momento qué queremos monitorear, pero seguramente también escuchando a las compañeras, a los compañeros y en toda la información que vamos a poder compartir en la escuela, pues la idea es que poco a poco en el proceso pues vayamos definiendo y concretando qué es eso que queremos monitorear y lo más importante, por qué y para qué, ¿no? Entonces, vale, muchas gracias. ¿Me recuerdas de qué organización eres, por favor? Manuel. ANCO. Ah, listo. ANCO.
También Maridel Ruiz. Muy buenas tardes, mi nombre es Mariel Ruiz del colectivo Gallito de Roca y pues bueno, trabajamos con aves, me gustaría monitorear aves, pero también personalmente me gustaría monitorear felinos como el tigrillo y las abejitas, también trabajo con meliponas. Súper, Gracias. muchas gracias. Jair, de Asochón. Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Moros, Hola, pertenezco a la Asociación de Chontaureros de Villagarzón y muy contenta de estar aquí y pues nosotros queremos monitorear pues nuestras palmas de chontaduro y también las abejas, porque también varios de nosotros tenemos colmenas, entonces es importante seguir en este proceso porque nos ayudan en todo lo de la polinización. Vale, Claudia, súper, muchas gracias. De pronto las personas que se les olvida bajar la mano o pues si algunas por lo que quieren volver a participar, también está Mabel Quintero. Mabel. Sí, señora. Sí. Sí, digámoslo, pues sí, yo ya dije, digámoslo que el tema de nosotros acá es de las abejitas. Me encanta monitorear lo de las abejitas y se me olvida bajar la manita, qué pena. Entonces Vale. está la señora Aura Segura. ¿Ya la bajé, Emily? O Julián David Artunduaga. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián. Me gustaría mucho monitorear el tema de aves y macroinvertebrados acuáticos para saber la calidad de agua en nuestro municipio del Doncello. Súper, ¿nos recuerdas de qué organización eres, por favor? Asmuesh. Asmuesh. Listo, muy bienvenido a esta escuela. Está Lucecita Rodríguez. Hola, muy buenas tardes. Soy Luz Meira Rodríguez de parte de la organización Caguán Expedition, ubicada en Miravalle, San Vicente del Caguán, Caquetá. Pues me gustaría monitorear aves y mariposas, ¿sí? Pues logramos hacer una expedición al Parque Cordillera Los Picachos. Entonces, pues se identificaron gran variedad de mamíferos, de especies de mamíferos, mariposas, aves y reptiles, pero pues me gustaría monitorear mariposas y aves. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Aura. Bueno, nosotros acá somos Raíces del Manglar. Lo que más nosotros deseamos monitorear es nuestros manglares, por lo que nosotros como somos concheras, entonces queremos preservar nuestra riqueza. Claro que sí, muchas gracias. Está Estefanía Chica. Por acá Vanessa Estives de Naverajao. Les gustaría monitorear las fuentes hídricas en su calidad de agua y las aves. Súper. Entonces seguimos con Narly López y luego la señora Rosa Angulo. Gracias, buenas tardes para todos. Mi nombre es Narly López, me conecto de parte de la organización Asochón, productores de chontaduro del municipio de Villagarzón. Me gustaría monitorear en la parte de componente ambiental las aguas residuales en los procesos de transformación de conservas de chontaduro y la fruta deshidratada de chontaduro que se realiza en la planta piloto
de Azochón. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muy interesante, ya lo tienes súper definido. Entonces seguimos con la señora Rosa Angulo. Sí, señorita, buenas tardes. Mi nombre es Rosa Angulo, soy de acá de Bayamálaga, La Plata, y mi monitoría que me gustaría hacer es de los manglares y de lo que vive en él, que son las pianguas. Ok, la piangua y los manglares. Yasmín Pantoja. Buenas tardes, mi nombre es Yasmin Pantoja, en representación de Salle Colot. Estamos ubicados en Arito Putumayo, en la vereda La Sardina. Pues nuestro interés en monitorear, el interés principal son las aves y también nos gustan mucho los primates porque consideramos que también son buenos polinizadores para las plantas, muchas plantas nativas que están en vía de extinción, y así también cuidamos esas plantas, a hacer el estudio de estos primates y a estas aves. Super, Yasmin. ¿Me puedes recordar de qué organización eres? De Salle Colot. De Orito. Sí, señora. Salle, S-A-G-Y. Sí, así es. Gracias. ¿Alguien más? Aquí Celina Revelo. Buenas tardes, mi nombre es Celina Revelo. A mí me gustaría monitoreo de orquídeas porque es algo que me entusiasma demasiado. Y también lo de aves. Pertenezco al colectivo Gallito de Roca. Ah, bienvenida. La señora Daisy Mosquera. Muy buenas tardes, mi nombre es Daisy Mosquera, pertenezco a la asociación Raíces Piangüera y me gustaría monitorear el manglar y lo que habita en él. Vale, muchas gracias. Pues bueno, pues si quieres la la última, última Milena persona. Rosas. Listo, y continuamos. Buenas tardes, mi Hola, nombre buenas es tardes. Milena Rosas Muñoz, vivo en el departamento del Caquetá, Cartagena del Cheirá. La verdad es que desde ayer una amiga me comentó, o sea, y me invitó, aunque no sé bien, pero me gustaría así lo de aves, un tucán que hay acá, pero la verdad no sé el nombre, pues, o sea, todos le decimos como un tucán, pero el nombre real no lo sé, pues me gustaría monitorear este tucán. Listo, dale, muchas gracias. Igual esos nombres comunes o esos nombres locales también son nombres reales, ¿no? De pronto hay varios nombres como el nombre local, el nombre biológico, ¿sí? Que vamos a ir como manejando también a lo largo no solo de esta escuela, sino también quienes hacen parte de Aves para la Paz. Pero importante como mencionar que igual son nombres también muy válidos de los que realmente pues nos podemos permitir entender muchas cosas de ese conocimiento local. Entonces, muchas gracias ahí por mencionar el nombre común o el nombre local de esa especie. Ya luego iremos mirando justamente cómo el monitoreo nos sirve como una herramienta para poder registrar, caracterizar, describir, entender qué especies desde su nombre biológico estamos interesadas o interesados en observar. Listo. Bueno, por ahí hay otras personas que quieren participar. Bueno, si quieres, Arley, y ya contigo terminamos esta tandita de conocernos un poquito para continuar ya con los temas de la sesión. Entonces, dale. Muy buenas tardes, mi nombre es Asbrady Pascua. También hago parte de Acaguán Expedition y pues nos interesaría también sobre el monitoreo sobre las fuentes hídricas del río Pato.
Súper, muchas gracias. Listo, bueno, hay varios intereses en común en la escuela, lo cual me alegra y me parece muy chévere, que creo que pues también entre todos nos podremos apoyar para hacer y construir cosas muy, muy chéveres. Entonces, nada, como les estaba comentando y reiterar que desde del programa Paz Verde de la Fundación hemos diseñado una serie de escuelas que buscan justamente capacitar, generar o fortalecer distintos conocimientos en las comunidades y organizaciones que acompañamos, pero no solo las que acompañamos, sino también otras organizaciones que hagan parte pues como de su red comunitaria, que también estén interesadas en formarse, pues pueden comunicárnoslo y nosotras pues haremos como todo el proceso para que también puedan participar. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a esta escuela en donde tenemos un objetivo muy, muy importante, y es que durante esta escuela aprenderemos sobre qué es el monitoreo ambiental comunitario, los tipos de monitoreo, la importancia del monitoreo ambiental comunitario en nuestros territorios, para qué nos puede servir el monitoreo ambiental comunitario, así como algunas herramientas para el registro análogo, es decir, estos registros que generalmente hacemos a mano con fichas de registro, pero también registro digital, del que nos podemos basar con aplicaciones o sistemas de información geográfica o, bueno, otras herramientas libres también. Además, vamos a trabajar en la construcción inicial de nuestro propio plan de monitoreo ambiental comunitario desde nuestras organizaciones. Entonces, es importante que en esta escuela pensemos igualmente como desde la organización, porque vamos a trabajar nuestro plan inicial del monitoreo ambiental comunitario, y además vamos a tener unas sesiones complementarias en donde podremos profundizar en temáticas y técnicas específicas del monitoreo ambiental. Entonces, ¿por qué es importante esta escuela? Esta pregunta me gustaría que cada quien se la pudiera responder en este momento, pues a sí mismo, porque creo que si ustedes están acá es porque tienen un interés o porque ya conocen este proceso, o seguramente ya los hacen. Entonces, de pronto algunas personas ya saben por qué es importante esta escuela, pero bueno, de pronto para quienes aún no lo tengan tan claro, esta escuela es muy importante porque justamente está dirigida a organizaciones comunitarias que desarrollan ya o que quieren iniciar procesos de monitoreo ambiental comunitario en sus territorios. También esta escuela es muy importante porque vamos a relacionar la práctica del monitoreo ambiental comunitario con la gobernanza ambiental en nuestros territorios. Un tema muy importante, pues del que realmente cada vez tenemos que poner más en práctica, pues para vivir como en ese bienestar en el que cada comunidad pues merece y tiene derecho a vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a desarrollar esta escuela? Entonces, contarles que vamos a tener diálogos participativos que nos permitan construir en conjunto. También vamos a tener invitados especiales. La idea es que este sea un espacio en donde justamente puedan venir personas expertas y expertos en temas específicos para que podamos hacer un diálogo justamente participativo. Y al mismo tiempo, ese intercambio de saberes entre las iniciativas y las personas, digamos, que hagan parte del proceso de la escuela. Vamos a tener unas tareas colectivas y otras tareas individuales a lo largo del proceso. Asimismo, pues vamos a utilizar transmisión de videos y nos vamos a estar comunicando por el grupo de WhatsApp, del que si alguno aún no hace parte, nos avise para que nosotras podamos ayudarles o ver qué es lo que está sucediendo ahí y agregarlos al grupo para que se puedan mantener pues comunicados de todo lo que tiene que ver con la escuela. También vamos a tener algunas actividades extra a las sesiones de la escuela, con la finalidad justamente pues, de hacer como cosas más prácticas y de que también se puedan profundizar pues esos conocimientos desde el territorio de cada una y uno de ustedes. Y pues contarles, para quienes no saben o no sabían, que quienes no se conecten al espacio virtual semanal
ya que estas sesiones quedan grabadas, pues deberán presentar como la evidencia del desarrollo de la sesión y registrar su asistencia en el link respectivo. En esta escuela vamos a tener 5 sesiones virtuales y una sesión en campo, en la que pues van a suceder cosas en sus territorios locales, y esto depende justamente de su participación y pues de que cumplan también con esos requerimientos que nosotras hacemos desde las escuelas para poder hacer realidad como esa parte en campo. Entonces, como les decía, esos requisitos, pues creo que el principal requisito que nos va a permitir cómo avanzar a todas y todos es las ganas de aprender, pero también de compartir, porque entendemos que también hay personas con unos conocimientos muy valiosos y digamos, que ya tienen experiencia en estos procesos, y además, pues que podamos y queramos construir con las demás y las demás personas. Además de eso, una asistencia mínima del 80% de las actividades es necesaria para la certificación. Poder tener conexión a Internet, sabemos que a veces en varios casos se les dificulta, y por eso pues grabamos las sesiones para que eso, digamos, no se convierta en un impedimento en su proceso. Además, pues importante como poder tener un manejo pues de herramientas como WhatsApp, como el correo, poder conectarse a estas sesiones de Meet y participar pues de manera activa en todas las actividades de la escuela. Bueno, las normas y acuerdos de esta escuela van a ser pues que en la medida de lo posible, obviamente entendemos que hayan situaciones adversas, pero nos podamos conectar puntual a las sesiones, mantengamos el micrófono cerrado cuando no vayamos a participar o cuando alguna de las facilitadoras esté hablando, pues para garantizar un trato respetuoso, cordial y correcto pues con todas y todos. Además, evitar ruidos, otro tipo de interrupciones en lo posible. Y nada, recordarles igual que el equipo está en disposición de acompañar y colaborarles en todas las, digamos, dudas o inconvenientes que tengan para poderse conectar, o a lo largo pues de todo el proceso de la escuela, en todo lo que ustedes requieran. Bueno, en cuanto a las sesiones, nuestras sesiones siempre nos vamos a encontrar los viernes por estas 5 sesiones, desde las 3:30 hasta las 5:30 de la tarde. Vamos a tener esta sesión que es introductoria, luego tendremos la segunda sesión que es de monitoreo y tecnologías de bajo costo. La siguiente, que es la tercera, vamos a hablar más sobre herramientas para el registro de información ambiental, para el monitoreo ambiental comunitario. En nuestra cuarta sesión vamos a profundizar mucho más sobre qué podemos hacer con la información que estamos registrando. Y finalmente en nuestra última sesión virtual vamos a hacer nuestra construcción inicial del plan de monitoreo ambiental comunitario, y posterior a esta formación virtual tendremos unas sesiones complementarias, digamos, en principio tienen que ver con estos temas de monitoreo de orquídeas, primates, félidos, calidad de agua y monitoreo hidráulico de ríos. Estas se van a desarrollar entre la primera y segunda semana de agosto. Igual ahí les estaremos comentando pues como los ajustes o cosas que digamos haya que ir como definiendo con más claridad a lo largo del proceso, y después de esto tendremos nuestra práctica de monitoreo ambiental presencial. Esta última, como les contaba, depende del proceso de cada participante y organización, pues a lo largo de la escuela. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o todo está claro acerca del desarrollo de la escuela, el objetivo y demás? Elizabeth de pronto tiene levantada la mano, no sé si es para hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes. No, André, pues ya lo escribí en el chat, era como para presentarnos y opinar, pero no, ya lo escribí en el chat, no, tranquilo. Listo, gracias, Elisa. Yasmín Pantoja. Sí, tengo una preguntita. De pronto los horarios, los viernes siempre van a ser hasta ahora. No se pueden modificar como para que sean más tardecito. Yasmín, siempre van a ser hasta ahora,
porque de 5:30 a 7:30 tenemos otra escuela que está en curso, que es la de planificación turística comunitaria. Sin embargo, por eso pues damos la opción de que puede que en algunas sesiones ustedes no se puedan conectar a esta hora, en este momento. Entonces, por eso dejamos las grabaciones y el material de la presentación para estudio, para que ustedes puedan, digamos, ponerse al día con todo lo que estamos viendo en la escuela, ¿listo? Vale, gracias. Vale, con gusto. Gracias también a ustedes por sus preguntas, que igual son importantes. Entonces, cualquier cosa, no duden en preguntar, así sea por el chat o por el grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, nada, ya entrando como en materia, pues empezamos como con esta introducción, una introducción al monitoreo ambiental comunitario. Y bueno, es importante pues empezar justamente por preguntarnos qué es el monitoreo ambiental comunitario, ¿no? Y en este sentido, pues primero como empezar preguntándonos qué es el monitoreo ambiental, ¿no? Porque ya como que lo comunitario le agrega como un nivel o una variable más de complejidad a lo que es el monitoreo ambiental, que en sí pues consiste en esa observación o ese análisis desde nuestros sentidos, pero también desde herramientas en las que tomamos muestras, hacemos medición de parámetros físicos, químicos, biológicos, de los diferentes elementos que componen pues el agua, el suelo, el aire, en forma periódica, de manera sistemática, con la finalidad justamente de observar qué cambios hay en eso que estamos observando, pero también pues qué cosas queremos observar o qué comportamiento está teniendo, digamos, todas estas variables a observar, con el fin justamente de que podamos dar una posible explicación al desarrollo de estas variables o al por qué se comportan así. Y también, pues, digamos, una actividad propia que realizan las poblaciones, no solamente, digamos, las personas profesionales en ciencias biológicas como los biólogos, las biólogas, los ecólogos, las ecólogas, sino que también pues son actividad que prácticamente podemos empezar a desarrollar, digamos, desde ejercicios de ciencia ciudadana, desde ejercicios organizativos en los territorios. Y pues aquí es donde, digamos, es importante justamente como hay todo un universo de componentes biológicos, físicos, químicos, pues es importante preguntarnos el por qué vamos a monitorear lo que queremos monitorear o por qué queremos hacer monitoreo ambiental, ¿sí? O sea, como por qué nos parece necesario o importante hacerlo, para qué lo queremos hacer, o sea, cuál va a ser nuestra finalidad, porque pues no se trataría de tomar registros o tomar datos por tomarlos, ¿no? Tiene que tener como un sentido. Al mismo tiempo, pues eso nos va a llevar a la pregunta, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En qué periodos de tiempo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? Entonces, en este sentido, ya cuando hablamos de monitoreo ambiental comunitario como tal, estamos sumando como a este monitoreo ambiental toda una dinámica, pues, de las personas, ¿no? De las comunidades. Y en ese sentido, el monitoreo ambiental comunitario es una herramienta comunitaria, valga la redundancia, para relacionarse, conocer y vivir pues con la naturaleza. Y en esa medida, los conocimientos de las comunidades son producto justamente de esas maneras de relacionamiento entre la humanidad, la naturaleza, en donde resaltan esas relaciones simbólicas, pero también relaciones espirituales que podemos construir con nuestro territorio y que las construimos realmente y que entienden que hay una interrelación entre los seres humanos y no humanos, justamente con el aire, la tierra, las plantas, el suelo, el subsuelo, los minerales, bueno, y todos los demás organismos y seres que hacen parte de la naturaleza, pero además el monitoreo ambiental comunitario tiene, digamos, un objetivo muy puntual en cuanto a que se trata también de una organización con incidencia política. Entonces es cómo nosotros tenemos herramientas o si no las tenemos para investigar nuestros territorios, nos organizamos porque vemos que hay una necesidad de entender nuestro territorio en una
digamos, desde una perspectiva más, por decirlo de alguna manera, de observación científica, si se quiere llamar de esta manera, para incidir en nuestro territorio, porque hay una necesidad puntual que nos lleva o nos está llevando a querer justamente entender ese panorama de una manera más integral y asimismo poder aportar una solución o poder generar acciones colectivas que vayan justamente apuntándole a ese propósito de poder entender las problemáticas socioambientales, pero al mismo tiempo darle soluciones desde una propuesta propia, ¿no? Entonces, el monitoreo ambiental comunitario tiene unos ciclos. Y aquí pues vamos a hablar específicamente de lo que es el ciclo como tal del monitoreo ambiental comunitario para la biodiversidad. Entonces, claro, hay muchos tipos de monitoreo ambiental, pero en este caso nosotros, digamos, vamos a enfocarnos como tal en el monitoreo para la biodiversidad. Entonces, en primer lugar, vamos que lo principal pues es nada, como por qué empieza uno siempre a acercarse a algo que no entiende o a algo que quiere entender. Entonces, pues observación, ¿no? Como entender cuál es el problema. Y para esto es necesario tener pues un contexto dado la biodiversidad local, está cómo se relaciona con las comunidades que habitamos en los territorios locales. Y aquí, digamos, es un momento en donde podemos realizar encuentros, talleres, conversaciones con diferentes actores del territorio que pensamos y vemos son claves para construir como ese esquema y organizarnos en torno pues a las preguntas como de qué es lo que queremos solucionar o qué problemática queremos entender y qué aspecto ecosistémico o de la biodiversidad pues queremos realmente como que sea como nuestro proceso de monitoreo, ¿no? Ya después de eso pues viene como un segundo paso que esta es como el ciclo es plantear esos escenarios de objetivos y acciones. Entonces, listo, ya identificamos, entendimos de dónde viene el problema, entonces ahora, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué escenarios, objetivos y acciones podemos plantear? Ya sea desde la educación ambiental, ya sea desde cómo el monitoreo se relaciona con transferencia de conocimiento, con investigación, y así pues poder tener acciones que estén relacionadas con la recuperación de un recurso perdido o de un recurso que esté en peligro de perderse, ¿no? Y además, digamos, después de poder hacer este planteamiento de escenarios, objetivos y acciones, hay que identificar preguntas y variables. Entonces, identificar, por ejemplo, si la pregunta de monitoreo me lleva justamente como hablábamos, creo que no recuerdo quién mencionaba, no, calidad de agua, yo quiero monitorear macroinvertebrados porque quiero entender cómo está la calidad de agua en mi territorio. Entonces, ahí ya como que uno va digamos, en el ciclo va avanzando en el sentido de que listo, yo ya sé que quiero monitorear calidad de agua, pero al interior de calidad de agua, entonces, ¿qué variables ambientales o qué factores físicos, biológicos, químicos debo empezar a observar, a registrar, a, digamos, monitorear en el sentido de frecuentemente estar observando para entender justamente cómo se está comportando, ¿no? Esta fase, estos 3 pasos de los que hemos venido hablando, digamos que podemos decir que son la fase de planeación. Entonces, es como esa primer fase en donde voy a empezar como a poner esos cimientos o esas raíces de lo que va a ser, pues, el monitoreo ambiental comunitario que vamos a realizar en cada una de nuestras organizaciones. Ya después de, digamos, a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos, perdón, porque, pues, este proceso también depende de cada proceso particular, tendremos la fase de implementación. Aquí tendremos, por ejemplo, un paso muy importante que es definir y aplicar metodologías. Y es muy importante porque las metodologías también, pues es importante aplicarlas
teniendo en cuenta las particularidades de cada proceso y de cada territorio. Entonces aquí es donde vamos a definir cómo vamos a hacer el monitoreo, cómo vamos a ir a tomar los datos, o sea, cómo vamos a ir a campo y cómo vamos a hacer ese registro de datos. Entonces aquí es donde definimos justamente todos los equipos, las fichas, pero también los roles de las personas que van a hacer ese monitoreo, quién se va a encargar de esto, quién se va a encargar de aquello, ¿sí? Como definir justamente ya como todos esos formatos para registrar la información, esos protocolos que es importante definir o, digamos, acogerlos a nuestro monitoreo y asimismo, pues recolectar los datos en las zonas y tiempos que nosotros creamos que son importantes y al mismo tiempo estratégicos, ¿no? Para poder generar una información que realmente nos permita comprender y generar, digamos, una información valiosa para tomar decisiones y para poder argumentar esta toma de decisiones. Posterior a esto, vamos a sistematizar esos datos que tomamos, ¿sí? O sea, organizar esa información, ver justamente, bueno, esta es la información que realmente tomamos, esta es la información que realmente tenemos, y asimismo, pues todos los monitoreos comunitarios, pues tienen como la posibilidad, ¿no? De organizar estos formatos de registros en campo y justamente ver cuál es la información realmente disponible con la que podemos contar y la que podemos utilizar para analizar, para entender justamente esta complejidad de factores y cómo se están relacionando entre sí mismos. Posteriormente tendremos esta etapa como de analizar y calcular indicadores. Entonces, claro, pues hablamos de indicadores porque si estamos haciendo una toma de datos, pues esos datos nos tienen que indicar algo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, cómo vamos a calcular también esos indicadores? ¿Cómo con los datos que tomamos nos puede indicar, digamos, o nos puede permitir que tengamos indicadores para hipótesis que nosotros ya teníamos anteriormente de que no, esto está generando una afectación en el agua porque sucede esto y esto? Entonces, ¿yo cómo voy a poder utilizar esa información para justamente respaldar como esos argumentos o entender justamente si es así o si yo estoy equivocada o si realmente la hipótesis que yo tenía pues no es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y para, digamos, una última etapa para terminar como este ciclo es la etapa de evaluación y divulgación. En esta etapa, pues justamente vamos a evaluar, ¿no? Entonces la evaluación no es no en el sentido como de aprobamos, no aprobamos, sino más también como reflexión. Entonces, reflexión en cuanto a si se ha avanzado justamente al objetivo que se tiene, es decir, si todo ese proceso de ir a campo, de tomar datos, de registrar esas fichas, esos equipos, nos está sirviendo para avanzar hacia ese objetivo que nos hemos planteado como comunidades. Entonces aquí se puede ir evaluando esos diferentes aspectos, justamente como la calidad de los datos que se están recolectando. Entonces lo que les decía, como será que mi esfuerzo de muestreo, por ejemplo, está siendo suficiente para que yo pueda levantar la cantidad de datos que necesito para poder, digamos, entender cuál está siendo la dinámica, por ejemplo, de la piangua en el manglar, ¿sí? O, por ejemplo, el comportamiento del indicador. Entonces, si esos datos me están indicando, bueno, ahorita estamos en temporada de reproducción, o cómo está el estado de la población, cuántos individuos hemos encontrado, sí, como todas esas cosas que nos estén diciendo si estamos respondiendo o no a la pregunta planteada en ese paso 2, que es ese paso de plantear esos escenarios, objetivos y acciones, ¿no? Entonces aquí ya empieza como a relacionarse todo y a tomar como mucho más sentido justamente para que toda esa información que estamos generando, todos esos datos que estamos generando, pues nos puedan servir para comunicar y publicar cómo estamos nosotros entendiendo nuestro territorio y al mismo tiempo cómo esas herramientas nos están permitiendo entender mucho más allá del territorio, pero al mismo tiempo nos permite empoderarnos porque al momento de entender algo, de comprenderlo, pues realmente tenemos mayor
validez para poder decir, esto se comporta así o se comporta así, así que lo mejor o la mejor... Ay, No leen y sale error. alguien tiene un micrófono por ahí abierto. Gracias. Uy, sonó muy duro, me aturdió un poco. Justamente entonces lo que veníamos hablando es que justamente en esta parte pues es esos datos, esa información también nos empodera para poder tener los criterios de decir, no, venga, yo considero que, por ejemplo, a nivel de organización necesitamos tomar estas y estas acciones porque se está viendo muy afectado, por ejemplo, el territorio, porque se está afectando la estructura del suelo, porque se está removiendo, ¿sí? Entonces, esto está generando que disminuya la cantidad de organismos biológicos que estamos observando en nuestras muestras, porque ya no tenemos la misma cantidad, por ejemplo, de larvas de algún insecto o de algún macroinvertebrado que nos indique como esa riqueza de especies en el suelo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, en esta parte, también muy importante, pues es con el fin de dar a conocer esos avances y resultados del proceso, se pueden utilizar justamente canales de divulgación, como cada uno, digamos, lo vea más factible en su territorio, ya sea la radio, el voz a voz, o generar procesos de socializaciones abiertas o a través de incluso talleres pedagógicos y estrategias que cada organización ya sepa que le funcionan o que le pueden funcionar para compartir justamente toda esta información investigativa que se está generando en todo el ciclo del monitoreo comunitario. Listo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna aporte, duda o pregunta? Julián David, adelante. Por ejemplo, en el tema de macroinvertebrados, hay algunos métodos como lo son la tolerancia o la intolerancia de la especie a la contaminación del agua. Entonces se podría contribuir eso al monitoreo. Exactamente, muchas gracias. Digamos que eso que tú mencionas justamente estaría, por ejemplo, cuando tú ya tienes un conocimiento de que la acidez o el pH, ¿no? Influye en que ciertos organismos bioindicadores de una buena calidad de agua se desarrollen, ya ahí estás identificando unas variables o te estás acercando justamente en ese paso, por ejemplo, en ese paso 3 de preguntas y variables como, bueno, entonces yo qué variables tengo que tener en cuenta y cómo las puedo tomar, ¿no? También cómo desde mis propias posibilidades o desde nuestras posibilidades comunitarias podemos tomar esas variables o podemos medirlas. Entonces, sí, muchas gracias ahí por tu aporte. Maridel. Mi pregunta es, en el caso del colectivo, si queremos hacer un monitoreo para una especie, ¿qué posibilidad hay desde alguna entidad que nos facilitará, como por ejemplo, herramientas como una cámara trampa o algo así? No sé qué otra cosa se puede utilizar para hacer monitoreo. Listo, María, muchas gracias por tu pregunta. Sí, digamos que eso que mencionas es muy importante porque, claro, no sé, muchas veces las comunidades nos enfrentamos a que queremos responder preguntas que lastimosamente no tenemos como los equipos o estos equipos son difícilmente accesibles para que los podamos utilizar. Lo bueno es que hoy en día también existen, digamos, apuestas de soberanía tecnológica que buscan justamente cómo generar alternativas de bajo costo para, digamos, poder que eso no se convierta en un problema y que eso no se convierta en un impedimento para poder monitorear. Ahorita más adelante vamos a ver qué otros equipos o herramientas nos pueden servir para ese monitoreo del que tú estás hablando y en cuanto a qué organizaciones y demás nos pueden, digamos, ayudar o más bien proveer recursos y demás, es un proceso que también, digamos, es
importante que cada organización empecemos como a mapear, bueno, qué organizaciones, instituciones están haciendo presencia en nuestros territorios cercanos o no tan cercanos, pero que pueden incidir en nuestro proceso y qué están haciendo con esos recursos también para ver justamente cómo nosotros podemos hacer una coincidencia, una incidencia y de alguna manera exigir también que esos recursos pues se destinen hacia esos objetivos que nosotros creemos importantes, porque ya tenemos una observación que nos ha hecho caer en cuenta, venga, no, observar y monitorear felídeos es importante en esta parte de nuestro territorio porque es una especie muy importante para la conservación del bosque, pero al mismo tiempo es una especie sombrilla, es decir, que es una especie que como se alimenta de otras especies como el tapir, la danta, entonces saber el estado de población de esa especie pues también me permite entender cómo están algunas otras. Pero entonces, listo, gracias ahí, ya lo vamos a ver más adelante en cuanto a los equipos que vamos a requerir o en general para el monitoreo de mamíferos, en este caso de los felídeos. Dale. Listo, entonces, pues en este punto le doy paso a Marcela para que continúe con la palabra y pues nos cuente también otro tema muy importante que se relaciona al monitoreo ambiental comunitario. Hola, buenas tardes a todos, a todas, pero antes hay una intervención de Víctor, veo aquí una mano levantada. Ah, ok, gracias, no veí. Vale. Hola, buenas tardes. Digamos que es como para, en el caso de la compañera, la que estaba preguntando sobre los aparatos. Digamos que también es muy importante saber qué tipo de especie va a monitorear. Por ejemplo, si es ave, si es mamífero, algún felino, así mismo tiene que ser el equipo. Por ejemplo, en el caso de los felinos, es mucho es mucho mejor utilizar lo que son las cámaras trampa. Primero porque ellos se mueven, se extienden mucho, ¿no? Y como no les gusta tanto el ruido, siempre ellos van a estar, van a tender a salir más de noche. Entonces, de noche, las cámaras trampa pueden hacer ese trabajo mucho más fácil. Si es ave, pues sí, eso lo pueden hacer con lo que es red, una red que instalan, pues las cuales hacen el capture de las aves. Y también toca jugar con el tiempo, ¿no? Con lo que es el horario, por ejemplo, en las aves, el horario, que ellas se mueven mucho en lo que es en la mañana. Gracias, compañero Víctor. Muchas gracias, Víctor, ahí por tu aporte, tu complemento. Y sí, justamente depende de la especie, depende de qué grupo. Y nada, pues ahí muchas gracias por el aporte, Víctor. Listo. Bueno, por acá Julián David dice que en aves se puede utilizar, se me fue el mensajito. En aves se puede utilizar el avistamiento, identificación de ellas y las redes de niebla. Y bueno, por acá Elizabeth le echa flores a Víctor, que gracias por la aclaración. Entonces, esta escuela, en particular esta escuela, para quienes nos acompañaron como delegados o delegadas durante la primera escuela, pero presencial que se desarrolló este año en Bogotá durante el mes de marzo, veíamos dos conceptos claves a lo largo de esa escuela. Uno, que es el MAC, que para este punto ya todos, cuando hablemos de MAC, todos ya debemos saber que nos estamos refiriendo a monitoreo ambiental comunitario. Y ¿quién me dice a qué hace referencia a GAC? A ver qué recuerdan ahí de lo que hemos trabajado durante este tiempo y de lo que se trabajó en la Escuela de Bogotá. ¿Quién
¿Quién sabe a qué se refiere la palabra GAC? Por acá, Mariel. Veo esa mano levantada por acá. ¿Mariel? Creo que no la ha bajado desde hace rato. Ahí la dejo para responder todas las preguntas de la sesión. Sí. Nadie recuerda de lo que hemos trabajado. Eso principalmente lo trabajamos fue en la escuela de Bogotá. Aquí hay varias personas que estuvieron por acá en Bogotá. O si no, les voy a preguntar a alguna de esas personas que estuvo acá en Bogotá. Bueno, venga a ver quién me sale acá. Voy a cerrar los ojos a ver dónde salga mi cursor. Aquí cerquito. Bueno, pues acá me salió. Miremos acá. No. Vanessa. Vanessa, ¿ahí nos escuchas? ¿Recuerdas a qué hace referencia este acrónimo o esta palabra GAC? Marce, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Marce, estoy aquí buscando mis apuntes porque no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Incluso acabo de coger el cuaderno a buscar porque yo hago las anotaciones y la libreta y no me acuerdo, sinceramente. Yo sé que sí lo vimos. ¿Sí? ¿Qué te dicen las imágenes que están ahí? Esas imágenes que estamos observando en este momento. No, pues unas personas como revisando el río y otra está con sus animales revisando o bueno, acercándolas al agua. ¿Qué me pueden decir? Pues que están haciendo como una especie de revisión que podríamos llamarlo monitoreo, ¿no? Pero, ¿qué más puedo definir de esto? Ah, bueno, sí, claramente de pronto esas líneas oscuras signifiquen algún tipo de contaminación, no sé si sí o no, pero en la parte de arriba muestra como si fuera algo negro que puede significar algún tipo de contaminación y lo que pues en las dos imágenes veo que no alcanzo a ver qué dice, pero veo que están como comentando algo, me imagino que es referente a lo que están viendo en la fuente hídrica. Listo. Para los que no alcanzan a leer, en la primera imagen donde se ve a una mujer con dos como ovejitas, ella dice, desde que la mina empezó, el río ha cambiado. Las aguas de este río están contaminadas. Y en la imagen de abajo, ustedes ahí, igual si ustedes están desde el celular, como si fuera una foto, sobre la pantalla pueden hacer esto, ¿sí? Como si fuera una foto y pueden ampliar también la imagen, ¿listo? Pero igual les voy a decir qué dice Marce, la... momento, creo que me acordé, ¿es gobernanza ambiental comunitaria? Muy bien. Muy bien, Vanessa, sí. Gobernanza ambiental comunitaria. Gracias, Vanessa. Bueno, gracias. Precisamente traer esta imagen y les queremos también compartir acá. Esta es una caja de herramientas ambientales, es de una organización peruana que desarrolla 6 tomos, ¿sí? 6 documentos, 6 textos, o sea, material que yo he visto así diseñado para comunidades. Este material de verdad me pareció maravilloso porque trabaja diferentes temas y uno de los temas principales que trabajan es el tema de monitoreo ambiental comunitario en áreas donde se desarrolla minería. Entonces, por eso el ejemplo que ellos nos traen acá. Entonces, es una mujer campesina que ella observa que en las aguas de su territorio hay algo que está diferente, ¿sí? Que están contaminadas. Y la imagen de abajo aparecen dos hombres como obreros, ¿sí? Ahí tienen el casco puesto y ellos dicen, el agua aquí está limpia. Y las personas que están más hacia abajo del río, que se ven como 2 personas pues de la zona, dicen, no confío, aquí llega sucio. Entonces, esta escuela tiene muy pensado que se le pueda dar un enfoque no solamente técnico-ambiental al monitoreo ambiental comunitario, sino también un enfoque político. Y ojo aquí, político no desde nos vamos a volver de algún partido político, no, sino político desde el accionar que yo como individuo, como organización, como comunidad,
puedo tener sobre mi territorio y cómo aprender a monitorear variables ambientales o aprender a monitorear el estado del jaguar, las orquídeas, las abejas, cómo eso se puede convertir en una herramienta, uno, para cuidar nuestros territorios, porque definitivamente lo que no conocemos no lo cuidamos porque muchas veces no lo valoramos o lo valoramos de maneras distintas que no necesariamente implican que haya apropiación y cuidado hacia esos lugares. Entonces, uno, el MAC tiene esa importancia para cuidar. Y dos, el MAC o el monitoreo ambiental comunitario se convierte en la posibilidad de que como organizaciones, como comunidades, produzcamos información ambiental propia y que se convierta en una herramienta también de cuidado del territorio internamente, ¿sí? Porque muchas veces dentro de las comunidades hay cosas que se hacen y que no son tan adecuadas en términos ambientales, pero también cuando llegan actores externos a nuestro territorio, porque siempre, y aquí y esa frase que uno escucha de la información es poder, eso es muy cierto, cuando se dan proyectos, por ejemplo, de minería, que esta es la caja de herramientas de este colectivo Tejiendo Saberes de Perú, cuando se dan ese tipo de proyectos, los proyectos mineros deben establecer una línea base. ¿Qué significa esto? Ellos deben hacer un montón de estudios, ¿sí? De todo, poblacionales, en términos ambientales, todo, deben hacer inventarios, deben hacer, por ejemplo, también empezar a hacer monitoreos, por ejemplo, de la calidad del agua, de las coberturas boscosas, bueno, depende también como del tipo de actividad minera. Y con todo ese montón de información que en este caso una empresa minera necesita, necesita producir, establecen como una línea base. Y la línea base es cuando yo, minera, llegué a este territorio, yo encontré este territorio en estas condiciones y esta es la línea base. Entonces, la minera podría decir, no, yo encontré que el río tiene un alto nivel de contaminación. ¿Por qué las compañías mineras, por ejemplo, en este caso, deben hacer eso? Porque ellos, digamos, también deben desarrollar algo que se denominan estudios de impacto ambiental. ¿Eso qué quiere decir? Con la actividad extractiva, yo, minera, que voy a desarrollar, no sé, voy a extraer carbón, voy a extraer oro, bueno. Esa actividad va a tener unos efectos sobre el territorio, unos efectos sobre la naturaleza. Entonces, para yo poder medir los efectos como minera, primero defino cuál es la línea base, es decir, cuál es el estado de ese lugar, de esa población cuando yo llegué. Y sobre la base valga la redundancia, de esa línea base, yo voy a indicar también cuáles van a ser los impactos, tanto positivos como negativos. Y en el caso de los impactos negativos, yo como minera voy a establecer cuáles son las alternativas frente a eso que van a permitir compensar o mitigar esos efectos negativos. Y aquí es cuando las comunidades, si son capaces o ya tienen, por ejemplo, información ambiental propia, pues van a poder poner también esa información generada por ellos, también la van a poder poner en discusión con la información que genera la minera. Pues porque muchas veces lo hemos visto y yo creo que ustedes han visto, por ejemplo, estas grandes marchas y todo lo que ha sido el proyecto de la posibilidad, ¿sí? De explotar oro a gran escala, por ejemplo, allí en el páramo de Santurbán, que pues de allí prácticamente toda la población de Bucaramanga se provee de agua. Las comunidades empezaron procesos, ellos mismos procesos, pues no solamente jurídicos, sino también procesos de levantamiento de información ambiental. Porque cuando no tenemos esa información, podemos entrar en desventaja frente a otros actores. Entonces, por eso esta escuela está muy pensada en función de que siempre tengamos muy presente que el monitoreo nos permita cuidar y defender nuestro territorio. Ya depende también de la situación de cada organización. Entonces les vamos a dejar ahí este material para que lo revisen. Por acá nos están mencionando algo. Andrea, en el caso de Putumayo, minería de cobre en la cuenca del río Mocoa, ¿sí? O por ejemplo, en Orito también
los compañeros de Agroemprende particularmente mencionaban como la necesidad de empezar a monitorear la quebrada de la Silva, porque pues es una quebrada que durante años ellos han visto impactada por pues tener allí la petrolera, y ellos quieren saber realmente qué está pasando con el río, ¿no? Porque ellos hacen unas preguntas, les dan unas respuestas que no, pues que ellos no, para ellos la quebrada está muy mal y cada vez está peor, pero la empresa pues dice otras cosas de manera diferente. Pasemos la otra diapositiva. Entonces les vamos a dejar ese material para que ustedes lo puedan revisar. Estas imágenes son tomadas de ese material, de verdad es un material muy bonito, muy claro. Y este material también le apunta a que nos pensemos que los monitoreos ambientales se hagan de manera participativa y que hace como una invitación, y no solamente una invitación, sino metodológicamente ellos definen, por ejemplo, cómo constituir una red de monitoreo, cómo empezar a hacer monitoreo en mi comunidad. Entonces se los vamos a dejar ahí también para que ustedes lo tengan ahí. La otra, porfa. La siguiente diapositiva. Esta es la siguiente, ¿no? ¿Es la siguiente a esta? Sí, la siguiente. Listo. Y definitivamente cuando hablamos de generar información ambiental hay distintos actores y las comunidades se convierten en un actor clave. Porque, y seguramente ustedes lo han vivido de primera mano en sus territorios, muchas veces las instituciones tampoco tienen, por ejemplo, cartografiadas todos los ríos y todos los afluentes de un área, ¿sí? Entonces ahí es cuando también la oportunidad de que las organizaciones generen información es información que nos va a servir finalmente a todos para conocer mejor el territorio, pero para tomar mejores decisiones sobre este. Y ahí es cuando ustedes muy seguramente ya lo han escuchado, si no lo vamos a empezar a escuchar cada vez más frecuente en esta escuela, y es eso de la ciencia ciudadana, ¿sí? Que por ahí los que son pajareros y que usan, por ejemplo, estas aplicaciones de EBIR y demás, saben que este tipo de tecnologías nos ha permitido en que cada persona que en este caso tenga a su disposición un celular, puede empezar a generar información sobre aves, por ejemplo, a través de la plataforma EBIR, que están alimentando una base mundial. Y, por ejemplo, cuando un científico o un turista, ya depende de los intereses, quiere ir a un área donde hayan especies de aves muy raras o quiere saber dónde se concentra la mayor diversidad de aves, utiliza esta plataforma para obtener ese tipo de información. Y es información que generó en su mayoría, ¿quiénes? Ciudadanos, no necesariamente biólogos, ecólogos, científicos, sino personas con diferentes saberes y con diferentes niveles de formación académica. Y ese es también, digamos, el enfoque del monitoreo ambiental comunitario, y es que cualquier persona, independientemente de su nivel de formación y demás, empiece a generar información ambiental. Y pues esto, ustedes observan acá cuál es una de las razones por las que también este tipo de trabajos son importantes, se han cobrado muchísima relevancia, está muy asociada a la participación, ¿no? Y eso también lo veíamos en la escuela. O sea, hasta qué punto existe... Esta es una adaptación de la escuela, de la escalera de participación, que nos menciona ahí que dependiendo, ¿sí? Dependiendo ahí como de esos escalones más bien, y de las situaciones en las que yo esté como comunidad, realmente estoy participando o no estoy participando. Entonces, digamos, en el 1, la escalera que está al lado derecho. Entonces, en el lado 1 nos dice que es una población manipulada, en el 2 nos dice que es una población usada, en el 3 nos dice que es una población con participación simbólica. En estos 3 niveles, donde no existe una verdadera participación, siempre la desventaja es el acceso a la información. Y aquí es cuando el monitoreo se convierte en una herramienta clave, porque nos permite generar información propia, información que muchas veces las instituciones no la tienen o que no es tan fácil acceder a ella. Y ahí es cuando el monitoreo se convierte en una herramienta no solamente para entender o reconocer el estado
por ejemplo, de cómo están las abejas en mi región, cómo está el bosque de esas áreas protegidas que mencionaban hace un rato, sino se convierte también en la posibilidad de poder hacer vigilancia, de poder hacer control, dependiendo del elemento natural sobre el cual estamos trabajando, tomar decisiones informadas y en este caso decisiones también de carácter productivo, ¿no? Entonces por ahí Narly decía, yo quiero poder monitorear, bueno, porque fueron varias cosas que mencionó Narly, pero ella nos comentaba que quería monitorear variables que responden a la producción de azaí, ¿sí? Y saber qué está sucediendo ahí. Entonces nos permite tomar mejores decisiones, no solamente ambientales, sino inclusive productivas. Y con ello, dependiendo del escenario, pues poder definir, por ejemplo, rutas para la exigibilidad de derechos ambientales. La quebrada en nuestro territorio se está viendo contaminada, tenemos la información, podemos usar esa información para solicitar nueva información o para empezar a exigir una serie de acciones ante las autoridades competentes. Y esa es una de las razones por las que esta escuela le apunta también a ese gran componente desde el programa, que es la gobernanza ambiental comunitaria. Listo. Vale, muchas gracias, Marce, por volvernos a recordar la importancia, pues, justamente de estos temas y cómo se relacionan. No sé si hasta el momento alguien tenga alguna idea o pregunta o aporte al respecto. Vale, parece que no. Entonces, continuando, pues es importante justamente preguntarnos entonces qué se puede monitorear, ¿no? Digamos que... ¿alguien levantó la mano? No, ya pueden hacer... No, por ahí se abre un micrófono. ¿Alguien quiere participar no, es aquí en el chat que André envió el link de registro de asistencia para quienes de pronto aún no lo hayan diligenciado. Entonces, digamos, desde los primeros naturalistas, como que la principal técnica de estudio siempre fue observar y es en realidad lo primero que todas y todos hacemos para empezar a acercarnos a algún conocimiento de todo tipo. Y en el caso de, digamos, los conocimientos biológicos o el estudio de la biodiversidad, pues también ha sido la observación como esta principal técnica, aunque a veces y en varios casos incluso esta observación no es suficiente para identificar o digamos entender a profundidad las especies de interés o las características de su hábitat y el comportamiento de ciertas variables en donde se encuentran. Es por esto que con el tiempo se han desarrollado herramientas y equipos para obtener esa información biológica de una manera más, digamos, acertada, una manera un poco más exacta. Y yo les hago una pregunta, si en este punto, ¿qué más creen que se puede monitorear y si ustedes creen que nos monitorean o que los monitorean? ¿Alguien quisiera responder? Por ahí escuché. Diana, levantaste la mano, dale. O el bajito. Hola, mucho gusto para todas y todos. Pues realmente a los seres humanos sí nos monitorean. Hace muchísimo tiempo entramos en un programa de control y a través de estos aparatitos nos viven monitoreando. No nos hemos dado cuenta porque no lo queremos aceptar, pero sí nos vienen monitoreando. Y a la nueva generación sí, las tienen todas controladas. También algunos programas de control de natalidad y entonces hay alimentos que vienen con, ¿cómo se llama eso? Preservativos, con algún componente anti-embarazo, llamémoslo así. Y eso es parte de un control de natalidad. O sea, viene monitoreando cuántas personas produce una población pobre.
en comparación con una población, digamos, de muchísima capacidad adquisitiva. Por muchas razones, los países como los europeos se están quedando sin población joven y se están quedando ya solo con población vieja porque ya no hay reproductores. Todo eso se ha venido monitoreando hace mucho rato. Gracias. Vale, muchas gracias por compartir esta información. Y por acá en el chat, no, bueno, pensé que estaban participando en cuanto a lo que mencionaba Francisco. Pero sí, realmente que en cuanto a lo que dices también hay incluso pues cada vez más evidencias de cómo hay ciertos disruptores hormonales que afectan o inciden pues en la fertilidad de nosotras las mujeres e incluso también de los hombres. Entonces, bueno, por aquí creo que también levantó la mano Víctor. No. La tenía levantada, pero creo que la bajó. Sí, ¿sí? Sí. Pues la bajé porque pues el compañero dijo pues casi lo que yo iba a decir, la mayoría de lo que iba a decir. Digamos que nosotros los seres humanos siempre nos han venido haciendo un monitoreo y tratando también de hacer un control, de tener como control sobre nosotros, ¿no? Desde un principio. Pues siempre hemos venido siendo monitoreados cuando, digamos, el gobierno manda a hacer las encuestas para ver qué cantidad de población hay, que la tasa, si la población en el país ha disminuido, no ha disminuido. O sea, al igual que digamos, los animales y otro tipo de cosas, las cuales se puede monitorear, a nosotros también nos vienen monitoreando porque el monitoreo es una serie de seguimiento, ¿no? Y igual forma nosotros los seres humanos nos mantienen haciendo ese seguimiento de que si estamos abundando, si hemos disminuido, que hasta qué edad llegamos, cuál es la edad que estamos para reproducirnos, todo ese tipo de cosas. Así es, muchas gracias por ese aporte tan valioso. Y claro, pues ahí justamente es donde es importante cuestionarnos nosotros cómo podemos empezar también a generar nuestra propia información y constatar, refutar o afirmar justamente todos esos datos con los que día a día nos van, digamos, llenando o bombardeando de información o nos van incluso sugiriendo, ¿no? Muchas veces tomar unas decisiones que a la final no resultan ser tan autónomas, sino que más bien resultan ser incluso pues impulsadas o manipuladas por todos estos datos que tienen otras empresas, instituciones que nos monitorean a través de algo que usamos diariamente como el celular, ¿no? Entonces, pues voy a poner un pequeño videito que justamente habla de este tema de por qué vemos un anuncio si acabamos de hablar de un tema y vemos luego, por ejemplo, si estoy viendo un anuncio o estamos hablando de bebidas artesanales y luego nos sale un anuncio de bebidas artesanales o nos llega una oferta de compre una promoción de bebidas artesanales y creo que todos y todas hemos visto cómo esto funciona o más bien se hace evidente. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de esto porque esto también es monitoreo y también es como entender justamente de que pues se puede hacer monitoreo prácticamente de casi cualquier cosa que se pueda observar, que se pueda medir y que se pueda pues digamos observar un comportamiento variable pues a lo largo del tiempo, ¿no? Imagina que estás comprando unos zapatos por internet. Luego, revisas un sitio web de salud y notas que hay un anuncio de calzado. Cambias a YouTube para ver el gracioso video de un gatito, pero primero se reproduce la publicidad de los nuevos tacones de un diseñador. Más tarde, abres Facebook desde tu teléfono y adivina qué. Una publicación patrocinada sobre una venta de zapatos. ¿Cómo saben todas estas páginas que estás comprando este tipo de producto?
Bueno, los sitios web rastrean tus hábitos de búsqueda de diferentes maneras. A pesar de que cada uno recoge solo un poco de información, en conjunto forman una especie de perfil digital que los anunciantes usan para aprender toda clase de cosas sobre ti. Estos suelen implantar en tu computador un pequeño archivo llamado cookie de rastreo, el cual te identificará la próxima vez que visites uno de los sitios en los que se anuncian. También pueden tener una clara idea de los equipos que usas mediante tus redes sociales, cuentas de correo electrónico o a través de la coincidencia de probabilidad, un método para deducir los dispositivos que tiene una misma persona. Así que, de un modo u otro, todo está conectado a ti. Por esta razón, las empresas pueden enviarte anuncios específicos sin importar el equipo que uses. Esto plantea algunas preocupaciones en torno a la privacidad, ya que la información es recopilada sin tu conocimiento y además existe el temor sobre cómo se usaría. Por ejemplo, ¿podría una compañía de seguros negar sus servicios a una persona basándose en su historial de búsqueda? Puedes tomar medidas para limitar la cantidad de datos recolectados, como bloquear las cookies de rastreo en la configuración de tu navegador. Pero con la modernización del seguimiento digital, los anunciantes fácilmente podrían evadir dicha seguridad. Sin embargo, existen ventajas potenciales en la recolección de estos datos. Le permiten recomendar a los sitios web artículos y videos según tus intereses y ayuda a los rastreadores a encontrar fácilmente los resultados que estás buscando. A medida que la tecnología avance, los sitios encontrarán nuevas formas de adaptar su contenido para conocer tus necesidades mucho mejor. Es difícil decir con exactitud hacia dónde nos llevará todo esto, pero para bien o para mal, el rastreo digital es parte de la actual realidad en línea. ¿Quieres aprender más sobre este tema y ver contenido relacionado? Ingresa a edu.gcfglobal.org. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Bueno, pues ahí nos explican un poco cómo funciona justamente este rastreo digital. Pues porque aunque sepamos o veamos que efectivamente nos monitorean, pues no siempre entendemos cómo sucede esto y bueno, pues también ahí vamos como teniendo o adquiriendo herramientas y conocimientos para entender cómo lo hacen y pues que como hemos venido hablando, pues es una parte bastante importante el saber el cómo, ¿no? Cómo se hace, cómo se monitorea X, Y o Z que queramos entender, pues cuál es su comportamiento respecto a ese monitoreo. Y hablando justamente de cómo... Imagina que estás Ay, comprando un... de cómo se monitorea o cómo se registra justamente, como por allá nos estaba contando Víctor también unas cosas al respecto de las cámaras trampa, de las redes, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, digamos, de una manera general cómo esas herramientas, incluso esas técnicas que hoy se utilizan y que son de gran utilidad, y que se han venido también complementando y se han venido transformando y lo seguirán haciendo. Seguramente pues los equipos que hoy estamos utilizando quedarán obsoletos en unos años, no sabremos dentro de cuánto, porque pues estimar en cuánto tiempo será pues es bueno, algo que solo harán personas expertas como en tecnología, pero por ejemplo en el caso del monitoreo de fauna, específicamente mamíferos, como lo son, por ejemplo, en este caso, los murciélagos, se utiliza estas redes de niebla, son estas redes que están de alguna manera diseñadas a manera de bolsillos y que lo que hacen o lo que permiten es que pues con el vuelo de los murciélagos y también se utilizan para aves, hay que aclarar eso, pues ellas al momento que quieren atravesar como esta red, se quedan atrapadas y se meten como una especie de bolsillo, que aquí como lo vemos en esta imagen a la derecha, donde estoy señalando aquí, como vemos justamente un murciélago, como pues está ahí, como por decirlo,
enredadito, o sí que queda así como atrapado por la red, ¿no? Así como sucedería con cualquier red que atrape cualquier animal. Y allí, digamos que nos permiten estas redes de niebla justamente que se instalan, como lo decía, por ejemplo, Víctor, a ciertas horas del día, dependiendo de los organismos. En este caso, pues se hace mayor en la noche, ¿no? Que es como cuando hay mayor actividad de estos animales. Y nada, eso nos permite, obviamente, con unos elementos también de manipulación que nosotros tenemos que utilizar, como los guantes de carnaza, poder tomar una serie de aspectos como las medidas morfométricas, entonces el ancho de las alas, la medida del ancho del cráneo, la medida de la parte, digamos, de la parte posterior del animal, para entender justamente cuáles son estas medidas, y estos son datos que nos permitirán pues justamente entender, bueno, si se trata de tal especie o tal otra, de una hembra o de un macho, y demás aspectos, digamos, que son importantes para monitorear, en este caso, estos animales, o también, por ejemplo, observar qué ectoparásitos ácaros están, digamos, asociados a este animal, poder capturarlos y luego identificarlos. En fin, como que son diversas cosas las que se pueden, como ya dependiendo de los intereses, pues observar. Pero además tenemos, por ejemplo, algo muy interesante, que también, pues incluso son herramientas que ya están como quedándose un poco atrás, diría yo, que también hay que mirar como, bueno, otras cosas, pero que es importante conocerlas porque a la larga pues también son como prácticas y que podemos utilizar, como la trampa Sherman, que es una trampa que se utiliza para justamente atraer mamíferos pequeños como roedores. Y en este caso lo que observamos aquí en la imagen de la derecha es justamente esa trampa Sherman, que está seguramente con algún cebo, es decir, puede estar con atún, puede tener algún pedazo de pollo, incluso algún pescado, que pues lo que va a hacer es atraer, ¿no? Atraer justamente a estos roedores o mamíferos pequeños, y al momento en que estos ingresan, pues nada, se cierra automáticamente, y ahí ya pues digamos podremos en la próxima vez que visitemos estas trampas instaladas, pues ver qué animales estaremos allí observando. Sin embargo, a veces, pues estas trampas también se convierten como en que depende de nosotros en el momento que vayamos a ir a visitarlos, y el animalito pues también puede como estar expuesto a diferentes estrés, ¿no? Porque si, por ejemplo, llueve y demás, entonces esto como tal no es un refugio para ellos. Entonces, bueno, como que también es importante ir viendo las ventajas y desventajas de cada una de las herramientas que vamos utilizando. También tenemos otro tipo de trampa que se llama Tomahawk, y la diferencia es muy parecida a la Sherman, pero la diferencia es que esta trampa Tomahawk se cierra en diagonal y tiene pues un resorte con un cerrojo a tipo de gancho, que digamos pues se cierra de esta manera con un resorte, y en cambio digamos en Sherman no funciona con este dispositivo de resorte, pero básicamente sirven para lo mismo. Sin embargo, las Tomahawk pues también pueden ser utilizadas para mamíferos un poco más grandes que los que se utilizan para la trampa Sherman. Otra cosa muy bonita e interesante que se puede hacer para monitorear justamente, por ejemplo, cuando hablamos de felinos, cuando hablamos de animales, pues digamos que se vienen haciendo todo un tema de que dejan rastros, ¿no? Como el jaguar, por ejemplo, es tomar rastros con moldes de yeso en los que se pueden evidenciar como las huellas de estos animales, y a través de las huellas también podemos hacer un ejercicio de tomar medidas y de formas que nos pueden llevar justamente a entender qué tipo de animal es el que yo estoy monitoreando. Si se trata de incluso por ejemplo, una danta, un tapir, sí, diferentes animales que
vayan caminando, vayan dejando su rastro en estos lugares donde las instalamos, lugares que obviamente nosotros tenemos que despejar de hojarasca para poder instalar como estos moldecitos de yeso, y que en el momento en que los animales se sientan atraídos por algún cebo o algo que nosotros coloquemos en ese lugar en donde estamos poniendo además esos moldes, pues las pisadas de ese animal se puedan quedar allí registradas, ¿no? Y con eso pues poder tener como información acerca de este método. Esto es un método indirecto en el que básicamente pues estamos, sí, tomando, como su nombre lo dice, registros indirectos de estos mamíferos. También se utilizan otras técnicas como búsquedas de rastros alrededor de transectos, es decir, cuando cogemos una cuerda metrada y la ubicamos de cierta manera, teniendo en cuenta su ubicación y demás, y a lo largo de esta cuerda, que puede ser de 100, 200 metros, bueno, eso ya depende como de lo que establezca como metodología cada grupo de investigación o cada organización de su investigación, pero a través de esos transectos también uno puede como ir caminando, ir observando qué rastros encontramos como en los árboles, por ejemplo, de rasguños, o incluso, por ejemplo, en el caso de las aves que son rapaces, cuando ellas botan como el resto de las plumas y demás de sus presas, por ejemplo, cuando comen aves más pequeñas, también son rastros que nos indican que hay presencia pues de estos animales en los territorios. Estos métodos se complementan también con la disposición justamente de cámaras trampa, que pueden ser en muchos tipos y versiones. Hay muchos tipos, digamos, ahí ya nos tendríamos que poner a mirar justamente tipo por tipo, pero las más utilizadas hoy en día son compactas, que tienen alta resolución y además permiten tomar fotografía y video porque se activan mediante sensores infrarrojos. Entonces, también por este tema de que tienen sensores infrarrojos, justamente es que pues nos permiten evidenciar, observar a los animales de noche, como también lo mencionaba por ahí Víctor, que se nota que tiene pues un conocimiento alrededor del tema, entonces muy chévere. Aquí les quiero mostrar un videito que muestra justamente como esos métodos indirectos que son pues lo que cuando hablamos de cámaras trampas, nos referimos a ese método indirecto porque no estamos observando como No, entonces, observación directa. que gritó así con fuerza, te lo van ganas, me fui a mirar, me encontré así como unos 10 metros, sentado ahí, me miraba ahí, que pelaba la muela. El jaguar es el felino más grande que hay en América, y si sus poblaciones están saludables, nos da una noción de que este ecosistema es saludable. Esta iniciativa es muy importante en la medida en que es la primera vez que Colombia, Ecuador y Perú se unen para trabajar alrededor del monitoreo y el conocimiento del jaguar. Este monitoreo nos ayuda a saber cómo están las poblaciones de jaguar en nuestras fronteras y también para que tomemos decisiones adecuadas de conservación, es decir, que podamos crear políticas adecuadas de conservación para la especie. Este paisaje al que hemos denominado Corredor Napo-Putumayo es un paisaje de conservación en los cuales están como centrales áreas protegidas y hay territorios de comunidades indígenas también. Es un lugar especial porque probablemente es uno de Bueno, los pocos este es un video muy chévere que se los vamos a compartir para que lo puedan ver con calma. Pues ahorita teniendo en cuenta que estamos pues ya a puertas de terminar la sesión, pues queremos también enfocarnos como en otras técnicas para otros clases de animales y pues que no nos perdamos como este espacio. Bueno, aquí queremos también pues hablar, yo sé que acá hay personas que saben un montón de este tema y pues igual para quienes no lo saben tanto, pues en cuanto a métodos de observación de aves, pues creo que es como algo que también tenemos un poco más familiarizado, ¿no? Y aquí pues principalmente la técnica para el estudio de las aves es la observación, ¿no? Sí, directa en estaciones fijas a lo largo generalmente de transectos, pero existen
Otros métodos como el que se muestra aquí en esta parte de la derecha, que se llama técnica de conteo en bandas, que consiste justamente en fijar como circunferencias de 30 metros y a 100 metros, por ejemplo, en donde nos posicionamos primero, por ejemplo, en el interior, o sea, en el de 30 metros y observamos, y después de un tiempo o después de un número, digamos, de registros también se podría, nos salimos de ese círculo al externo y en esa banda, por eso se llama bandas, volvemos a empezar como el registro. Esta es otra forma de registrar, hay otras maneras en cuanto a técnicas y pues lógicamente para esto pues es importante utilizar binoculares, monóculos, cámaras con largo alcance en la medida de lo posible. Pero también, como les decía anteriormente, pues como existen especies de aves de difícil observación, pues por sus hábitos también, ¿no? Que son más, por ejemplo, que tienen colores más crípticos, es decir, que se camuflan muy fácilmente con el ecosistema, pero al mismo tiempo pues se parecen como a muchas otras especies entre sí, entonces es muy difícil por color identificarlas, o se encuentran en hábitats de rastrojos, marañas, así como que es difícil su visualización. Se incluye justamente la caracterización de poblaciones, incluyendo el uso de redes de niebla, que están dispuestas en lugares donde pues las aves en su tránsito por zonas boscosas no se pueden apreciar y pues ellas no las ven, ¿no? Y por eso caen en ellas enredadas y lo que permite pues una captura, una manipulación directa del ave que hace pues más fácil su identificación, asimismo como vemos acá pues una toma de medidas morfométricas a través de un PRA o bueno, o cualquier otro elemento que nos permita medir, sin embargo este es el más pues recomendado. Y eso da toma de datos morfométricos, pues nos permite tener registros que con equipos de alta precisión, pues digamos, podemos tener información mucho más acertada de las especies que están cayendo en estas redes de nieblas y lógicamente aquí juega pues un factor muy importante que es la ecología de cada especie, entonces saber sus hábitos si son diurnos o nocturnos y bueno, otras cosas que ya son como específicas de cada grupo. En cuanto, por ejemplo, a métodos de anfibios y reptiles, es importante, por ejemplo, saber que la mejor manera de mostrar los anfibios y reptiles es por medio de la búsqueda libre sin restricciones, así se llama como el método. ¿Y esto qué quiere decir? Es prácticamente cuando uno ya sabe cuáles son esos recovecos o cuáles son esos escondites o cuáles son esas casas de los animales en donde uno sabe que va a encontrar serpientes o que probablemente vaya a ver o que va a encontrar ranas y que probablemente va a haber para encontrar los ejemplares en su medio natural. Esto, digámoslo, se hace a través justamente de estas bolsas para herpetos, que cuando hablamos de herpetos nos referimos justamente a anfibios y reptiles en conjunto, que son básicamente unas bolsas de tela que permiten la transpiración, el intercambio de gases para que los animales, digamos, no se ahoguen, no se asfixien, y también el uso de ganchos herpetológicos, pues que seguramente algunos conocen y otros no, que son esos ganchos que nos permiten, por ejemplo, mantener distancias cuando sobre todo nos estamos enfrentando al manejo de, por ejemplo, culebras, serpientes cuatro narices, perdón, y estas especies que pues ya presentan también un riesgo para nosotros. Claramente este tipo de metodologías también dependen en gran parte de la destreza de cada persona, sin embargo, pues se pueden optimizar al contar con equipos adecuados como lo son los ganchos y pinzas, y además también trampas de caída. Aquí también se utilizan trampas de caída que básicamente son, aquí como lo vemos en esta imagen de abajo del video, uno puede utilizar canecas de pintura o canecas que se entierran, ¿sí? Se les hace un hueco y se entierran y se convierten en unas trampas u hoyos que, por ejemplo, las serpientes en su paso pues no van a poder evitar e inevitablemente van a caer, por eso se llaman trampas de caída y en estas trampas de caída pues nada, los animales se van. Algunos se pueden ir, claro, algunos se escapan, eso es algo que también hay que tener en cuenta, pero otros los podremos observar y digamos en este sentido para el caso
de estos animales, por ejemplo, específicamente las serpientes, tomar también medidas y registros de sus escamas rostrales, internasales, prefrontales y como las supraoculares. Son todos estos lo que llamamos como caracteres diagnósticos que deben ser registrados en esos monitoreos porque nos permiten entender a la hora de hacer una descripción en conjunto de todos esos datos qué posible especie puede ser y además de eso, pues el estado en que se encuentran estos animales, ¿no? Bueno, para el caso de los peces, por ejemplo, se utilizan herramientas y equipos como equipos de electropesca, sonares, ecosondas, también se utilizan distanciómetros, que son tipo, digamos, aparatos tipo láser también con los que se puede, digamos, uno estimar o medir más bien a través de la luz sin estar directamente al lado del animal cuando es difícil hacerlo por sus hábitos o por su, digamos, ecología propia. Pero también se utilizan cámaras trampa con los EOS y demás, grabadoras digitales e incluso también se utilizan hoy en día drones. En cuanto al monitoreo de flora, digamos que, pues bueno, creo que es algo a lo que todos estamos un poco más relacionados. Estas se utilizan para hacer inventarios representativos a partir de caracterización por parcelas, ¿no? Que son como estas zonas generalmente cuadradas que se definen y allí al interior de eso pues empieza a hacer todo un inventario con estos equipos y herramientas que los más usados en términos generales, sobre todo para cuando queremos entender doseles, ¿sí? Y queremos saber justamente cómo se está comportando ya la parte alta de los árboles, utilizamos lo que son el cortarramas o lo que también se llama desjarretadora, que pues es un aparato que nos sirve justamente para cortar a esas distancias súper altas que no podemos alcanzar, pero también se utilizan distanciómetros, cintas métricas e incluso también se utilizan drones justamente para revisar o corroborar coberturas vegetales, que es una técnica muy útil cuando se integra justamente con sistemas de información geográfica. Aquí tenemos un ejemplo justamente de este monitoreo de puntos de calor que lo hace el Sinchi y es un monitoreo que ustedes pueden ver también en línea. Ahorita les compartimos el link también porque, ¿qué significa puntos de calor? Este es un monitoreo que está, digamos, enfocado en definir o revisar esas anomalías térmicas, por eso pues el calor, ¿no? Y se detecta a partir de imágenes de satélites que orbitan alrededor de la Tierra y justamente esos puntos de calor son en realidad como aproximaciones o a puntos donde hay incendios o donde hay potenciales incendios. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una imagen de puntos de calor en el año 2019 para la Amazonía. Esto no es estático, esto es algo que se va, digamos, como es un monitoreo, ¿no? Entonces podemos ver esa simulación de cómo se va comportando esos datos que se están registrando. Y bueno, eso lo podremos ver al acceder a este link que está aquí abajo, que dice monitoreo de puntos de calor, para ver, digamos, más información de cómo funciona y sobre todo cómo se ve esta información ya en mapas. Bueno, entonces, hablando un poco de variables ambientales, pues es importante también como tener en el radar, pues como que es una variable ambiental, ¿no? Entonces, hay muchas formas de definirlo, pero básicamente una variable ambiental pues es un elemento o son diferentes elementos que influyen en el aspecto o en el desarrollo o en el comportamiento de algún componente ambiental. En este caso hablamos de componentes cuando hablamos de suelo, agua, aire, biodiversidad, ¿no? Y para este caso puntual, por ejemplo, de variables ambientales que tienen que ver con el monitoreo del agua, de la calidad de agua, hay que hacer como una diferenciación, por ejemplo, en lo que son características físicas y lo que son variables físicas para el monitoreo.
Por ejemplo, una característica física es, por ejemplo, el olor, el sabor, la turbidez. Y cuando hablamos de variables físicas, nos referimos, por ejemplo, a la conductividad, a la resistencia, a la temperatura, a la salinidad. Estas variables entran en juego cuando hacemos justamente un monitoreo, por ejemplo, del caudal del río. Entonces aquí vemos una imagen donde nos explica cómo con un objeto, generalmente una bola, que uno defina, digamos, al momento de monitorear un río, es, por ejemplo, definir dos puntos, un punto uno, un punto dos, y a partir del punto uno lanzar ese objeto, lanzar esa bola, contar, por ejemplo, el tiempo que se demora en llegar esa bola del punto uno al punto 2 y con ese tiempo poder calcular una velocidad del caudal, por ejemplo, pero también podemos medir el promedio de la profundidad, el ancho del caudal, bueno, y entre otras, digamos, aspectos o variables para este tipo de monitoreo. También algo que quisiera mostrarles es que justamente las herramientas satelitales hoy en día permiten el monitoreo a una escala planetaria, ¿no? Como venimos hablando de satélites y demás, pues a través de sensores altamente especializados y técnicas para el tratamiento de datos también pues especializadas y específicas. Aquí lo que estamos viendo es el monitoreo de la presencia de clorofila en el domo, pero centrado pues en Costa Rica. Estos colores que vemos justamente obedecen a las dinámicas de la marea, ¿sí? A las dinámicas del mar, y estos colores verdes obedecen a la clorofila que está presente en el fitoplancton, que está, digamos, pues en todo el mar y del cual parten las cadenas tróficas y alimentarias en toda la vida marina. Entonces, prácticamente aquí estamos viendo cómo se comporta justamente esas poblaciones de fitoplancton. Vemos unos periodos en donde son mucho más bajitos, otros donde vuelven a crecer. Entonces aquí ya también podemos empezar a ver dinámicas poblacionales, es decir, cómo se comporta la población bajo ciertos contextos en donde las variables, por ejemplo, ahí juegan un lugar importante, porque conocer cuáles son esas variables que están influyendo en esas dinámicas de la población, pues justamente nos permite enfocar ese monitoreo esos aspectos centrales que están definiendo justamente si la población se está manteniendo, se está logrando, digamos, regular, o si definitivamente también la estamos perdiendo, ¿no? Listo, pues no, pues ya digamos para terminar, me gustaría de pronto si alguien tiene algún aporte o pregunta o algo que decir. Esto es algo introductorio, general, es todo un mundo, dependiendo de lo que queramos monitorear, pues hay técnicas muy específicas. Aquí simplemente queríamos como dar pues unas generalidades de todo el mundo y el universo que existe, y también poderles preguntar. Claro, o sea, hay unas maneras en que se muestran pues, cómo se hacen ciertos monitoreos, pero no quiere decir que sean las únicas ni que sean solo esas las válidas. Entonces, preguntarles ustedes qué monitorean y cómo lo hacen también, ¿no? Desde sus posibilidades, pues, locales también. Julián David. Pues acá en la zona del Doncello, pues yo me gustan mucho las aves, entonces salgo en avistamiento, por ejemplo, en la finca de mis abuelos, voy, investigo, llevo una lista de las especies que llevo allá y así registro en el BIR. También he participado en proyectos de macroinvertebrados acuáticos, donde se monitorean por medio de monitoreo intensivo en los ríos con redes tipo D, y recolectándolos con coladores, o
levantando piedras o cosas así para poder sacar los macroinvertebrados del agua, poder identificarlos y saber la calidad de ella. Súper, muchas gracias. Ahí ya te tenemos muy en cuenta para ver justamente cómo también este espacio se convierte pues en un compartir de saberes y sería muy chévere que pudiéramos ver un poco más de su proceso. Muchas gracias. Maridel, Hola, ¿me escucha? si te Sí, te escuchamos. escuchamos. Está como entrecortada para... pues bueno, desde el colectivo Gallito de Roca hacemos avistamiento de aves, pero pues en este momento solo lo hacemos a nuestro modo, no tenemos una metodología como tal. Lo que usamos son binoculares, la guía de aves, y pues hacemos el registro en la aplicación de EBIT. Súper, no, es de eso se trata también, de hacerlo pues con lo que tenemos y pues también esta escuela está justamente para eso, para pues poder compartir otras cosas que nos puedan ser útiles para mejorar, complementar o fortalecer pues justamente nuestro monitoreo. Entonces, nada, pues ahí ya iremos hablando de otras técnicas que también se pueden implementar y pues de que ustedes también pueden incluso modificar, ¿no? Dependiendo de las condiciones de su territorio. Así que gracias. Gracias. Buenas, ¿me escuchan? Si te escuchamos, Víctor. Sí, te Hola. escuchamos fuerte y claro. Bueno, digamos que, como le expliqué a una de las compañeras, pues no es de Biotour, porque desde Biotour todavía no tenemos como un plan de monitoreo comunitario todavía, pero pues a mí siempre me ha gustado saber sobre el medio ambiente y todo eso, pues de hecho quiero ser biólogo y soy técnico en monitoreo ambiental. Entonces, por el otro lado, desde el Consejo Comunitario que pues trabajo como salvaguarda territorial, pues nosotros también hacemos monitoreo en cuanto, digamos, que a todo lo que es flora y fauna. En fauna lo hacemos con las cámaras trampa. Tenemos 25 cámaras trampa instaladas dentro del territorio, pues en los cuales hemos tenido unos resultados bastante, digamos, acorde a lo que estamos buscando sobre lo que es el jaguar, el puma con color, tigrillo, digamos, las dos especies, el margay y el ocelote. Eso lo hacemos con las cámaras, las cámaras las instalamos durante un mes. Para instalar esa cámara. Lo primero que hacemos es hacerle revisión a la cámara en cuanto a ajuste, cómo prenderla, cómo apagarla, cómo programarle los minutos para que, digamos, pueda tomar ráfaga o solo una foto o videos de 5 segundos. En fin, pues no, casi siempre no lo hacemos con videos porque los videos la llenan muy rápido. Entonces, durante ese mes que para, cuando ya se cumple el mes, se trae la cámara, no se trae la cámara, sino que simplemente se le saca la memoria, las pilas, luego la memoria la metemos al computador y empezamos a vaciar las fotos que no están malas, las eliminamos, las que pues no tienen nada. Como eso funciona por medio de sensor, entonces cualquier cosa que se mueva ya le va a tomar foto. Y las que están buenas, luego las sacamos. Esa información se monta a una matriz y de ahí empieza pues, a sacarte, porque una sola foto te puede dar la fecha, la hora, el día, la coordenada, la especie del animal que es, si es felino, si es roedor. Y por el otro lado también hacemos fauna, monitoreo de fauna con lo que son los transetos. Sí, como usted lo decía, los transetos sí ya son de huellas, bueno, todo lo que sea indirecto, huellas, letrinas, que letrina viene siendo lo que ellos dejan, por ejemplo, si estuvo el animal, la especie aquí y hizo su proceso de fecundación, bueno, hizo popó, entonces eso viene siendo la letrina, si el olor del miau, y comedero, que es pues
donde está el árbol que cae, la pepa, y ellos comentan ahí, podemos identificar también que eso sí lo hacemos con lo que son un formato, ¿cómo le puedo decir a eso? Físico, que es el que se lleva y se recoge la información en campo con un GPS. También utilizamos la aplicación de Merlin para hacer lo que nosotros le llamamos, puede ser avistamiento indirecto, que es, por ejemplo, vamos al sitio donde está instalado el transeto, pero en el recorrido vimos digamos, un guatín, un daciprotata puntata. Lo vimos así antes de llegar al recorrido. Entonces viene siendo un monitoreo indirecto, igual se pone en la hoja. También luego de llegar, que esa información llega, también la procesamos, la digitalizamos. Y en lo que es el monitoreo de flora, que hacemos lo que es monitoreo fenológico, ya viene pues lo que usted decía de los aparatos que podíamos cortarle ramas o hojas para hacer una identificación de qué especie es o de qué, digamos, a qué familia hace parte esa especie. Creo que se llama, bueno, en esos momentos se me olvidó, pero esa es una rama de lo que es la ciencia, o sea, una rama que como que se sale ya de lo que es el monitoreo fenológico, porque esa es la que te arroja de una vez qué especie es, para qué sirve. En el monitoreo fenológico también utilizamos lo que son el formato físico, muchachos. El formato físico utilizamos el GPS, la cinta métrica para medir el DAP. Al principio utilizamos también un libreto que es como el que nos va dando los pasos de, digamos, la caracterización del árbol. Entonces, tenemos 10 especies escogidas, las cuales se están monitoreando y pues que son las más como que las que están en vía de extinción o algo por el estilo. Vale, muchas gracias, Víctor. Pues creo que vas en muy buen camino para ser un buen y un gran biólogo. Creo que hay varios términos que de pronto no todos entendemos de los que dijiste, pero no importa, vamos a ir revisándolos a lo largo de la escuela. Y cuando te refieres a la identificación, ya es cuando hablamos de taxonomía, en este caso vegetal y sistemática, ¿no? Que es como lo que nos permite identificar y organizar ese conocimiento de las especies que identificamos en un sistema, pues, científico, ¿no? Bueno, pues, lastimosamente el tiempo hoy fue muy corto. Quisiéramos poder seguir hablando de todos estos temas y escucharlas a todos y todos a todas y todos y seguir profundizando. Lo seguiremos haciendo a lo largo de las sesiones. Por ahora, pues nada, estamos ya terminando porque inicia la siguiente escuela que es Planificación Turística Comunitaria. El material de la presentación igual se los vamos a compartir, entonces pues ahí lo van a poder, digamos, revisar con más tiempo en esos espacios libres que tengan. Y bueno, pues contarles que vamos a tener una actividad práctica para de aquí a la próxima sesión. Por el tiempo se las voy a dejar por el grupo, explicándoles pues cómo lo que debemos hacer. Va a ser una actividad sencilla de tomar muestras de agua en diferentes lugares y hacer una descripción de la muestra con unos, digamos, parámetros para esto o unos datos específicos que debemos registrar para esto. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por participar tan activamente de esta sesión. Qué chévere escuchar todo lo que están haciendo. Nos vemos en la próxima sesión, donde vamos a hablar de monitoreo y tecnologías de bajo costo. Es el 7 de julio. Bueno, aquí la hora está mal, qué pena, es a las 3:30 igual, como les decía al principio. Y no olviden pues llenar su registro de asistencia. Muchas gracias pues por este espacio. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Ya me acordé cómo se llama. Se llama dendrología. La dendrología es lo que pues te arroja, digamos, a qué familia pertenece ese árbol. Vale, gracias.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. Nos vemos en la otra escuela. Nos vemos en la otra escuela. Bueno, nos vemos la otra semana si Dios quiere. Bueno, chao, chao. Listo, chao.